Así que el tema es cómo entrar a la familia de Dios. Pero esta es la primera lección, por eso está ahí en el tema. Entrar por escuchar el Evangelio. Aquí vamos a usar bastante la palabra Evangelio, porque esta es una de las palabras un poco entendidas o a veces mal entendidas. Porque piensan que el Evangelio es algo que han inventado los evangélicos, los protestantes. Pero en la Biblia hay muchas referencias que usa esta palabra evangelio, ¿no? Así que vamos a usar el texto de Juan 5:24. Ese es el versículo, con eso vamos a comenzar, ¿no? Sí, ahí está, en el papelito están las hojas. Sí, ahí dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Esa frase vamos a usar, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Además, también les sugiero que este versículo lo puedan memorizar, porque hoy vamos a hablar solamente de aquella frase que dice, el que oye mi palabra. En este mismo texto, en este texto es el Cristo que nosotros conocemos que describe que es muy importante escuchar el Evangelio. Si escuchamos atentamente el Evangelio, el resultado será tener la vida eterna. Por eso dice ahí, ¿no? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y luego dice, aquel que cree en él, dice, tiene la vida eterna. Así que ese es el resultado de poder escuchar el Evangelio. Así que por eso es que vamos a considerar, ¿no? ¿Por qué razones debemos escuchar el Evangelio? Vamos a hablar de razones. La primera razón, porque el Evangelio es buenas nuevas. Ese es el significado de la palabra Evangelio. Significa buenas nuevas, que está incluido ahí varios significados. Uno puede ser buenas noticias. Buenas noticias. No son malas noticias. El Evangelio no nos trae malas noticias, sino buenas noticias. O puede ser también noticias nuevas. Es decir, no se ha usado antes, pero ahora está trayendo buenas noticias y esas noticias son buenas para nosotros, ¿no? Entonces, esta es una buena noticia, saber que podemos ser salvos y ser libres de nuestros pecados. Ese es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es buena noticia porque sabemos, por medio del Evangelio sabemos que Cristo quiere perdonar nuestros pecados. Cristo vino a esta tierra para salvar. San Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si el Evangelio está trayéndonos buenas noticias acerca de Cristo, debemos considerar entonces que Cristo no vino para condenar a la humanidad o maltratar a las personas con su mensaje, sino vino a traernos buenas noticias de salvación. Nadie pidió en esta tierra ese plan de salvación, sino que es la iniciativa de Dios para el bienestar de la humanidad. Así es, entonces, esta buena noticia, siempre va a ser necesario mientras en esta tierra haya personas, porque las personas pecamos contra Dios. Y eso nos lleva a una vida de tristeza, de tragedias. Y si rechazamos este Evangelio glorioso, va a ser triste el final en esta tierra, porque se estará abriendo la puerta a la condenación eterna. Por eso entonces el Evangelio es buenas noticias. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque el Evangelio es buenas noticias sobre Cristo. Eso es.
sobre qué tema expone el Evangelio. La palabra Evangelio es sobre Cristo. ¿Dónde está la base bíblica? Está en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Que ahí dice, ¿no? Vamos a leerlo, los 5 versículos. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, Pablo está diciendo, este Evangelio yo les he predicado. Pero dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Está diciendo, si guardan, obedecen esa palabra del Evangelio que yo les he predicado, entonces van a ser salvos. Ahí está la buena noticia de salvación. Sigue el texto, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Ese es el contenido del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice que apareció a Cefas, que es otro nombre de Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, habían muerto para ese tiempo. Entonces, el Evangelio trae un contenido sobre una persona, Cristo. Eso es el mensaje del Evangelio. No es otro tema que va a hablar sobre el tema social de esta tierra, de necesidad del tema más popular. No, el Evangelio tiene ya su contenido. Es sobre la persona de Jesucristo. Por eso, entonces, describe a Cristo ahí en varias etapas. Dice que Cristo murió por nuestros pecados y para morir tuvo que primero tomar la forma humana. Murió por nuestros pecados, luego dice fue sepultado y luego resucitó al tercer día, dice. Pero todo esto conforme a las Escrituras. O sea, ya estaba escrito que esto iba a suceder en la vida de Cristo. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Y para comprobar su resurrección, Jesucristo apareció a los discípulos, a los 12, se apareció durante 40 días después de su resurrección en esta tierra. Pero también durante esos días apareció, dice, a Pedro, así de una manera personal. Es decir, porque Dios tenía que tratar con Pedro de una manera personal su restauración. Recuerde que había negado a Cristo y eso le dolió bastante a Pedro, el haber negado a su maestro. Entonces Cristo tuvo que restaurarlo, volverlo a la comunión de los discípulos. Por eso es que se apareció personalmente a Pedro. Luego dice, a más de 500 hermanos, y algunos vivían todavía en el tiempo en que estaba escribiendo Pablo, Primera de Corintios. Ahí está, todas esas personas son testigos de la resurrección de Jesucristo, porque este tema también es importante en el Evangelio. Si habla sobre la persona de Cristo, pero no habla solo sobre los milagros, las enseñanzas o predicaciones que Cristo realizó en esta tierra, sino el Evangelio, su contenido, vamos a decir, más importante es sobre la muerte de Cristo, sepultura, resurrección, que fue comprobado entonces por muchas personas. Y eso es el Evangelio, ¿no? Por eso el verdadero Evangelio de salvación presenta a Cristo y lo que hizo Cristo para que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados. El Evangelio no presenta a una iglesia en particular, no está recomendando a una iglesia con su nombre terrenal, ¿no? Muchas iglesias, cada uno tiene su nombre, un bautista, wesleyano, pentecostal, reformado, tantos nombres hay. No, el Evangelio, el mensaje del Evangelio no presenta a una iglesia, no presenta también, en cambio,
no presenta a una persona, un ser humano, que haya pagado el precio. O sea, que Él pueda decir, no, ustedes pueden ser salvos, yo les aseguro la salvación. En otras palabras, yo soy el Mesías. Así se han presentado. Y entonces ofrece a las personas una esperanza vana. Por eso hay seguidores de religiones, de sectas, que han sido engañados, pues es el espíritu de mentira, y están siguiendo a una persona, no siguen a Cristo. Recuerde que el mensaje del Evangelio es Cristo. Los discípulos hicieron buena obra, los apóstoles, luego se llamaban así, hicieron buenas obras en esta tierra, pero la Biblia no recomienda que la salvación viene por medio de alguno de esos apóstoles, aunque tuvieron también una vida muy santa y muy sacrificada por servir a Cristo, pero no lo recomienda como salvadores o como mediadores para ser salvos. Es ahí importante conocer cuál es el mensaje del Evangelio. ¿Qué hizo Cristo para salvarnos? Porque eso es el mensaje del Evangelio. Primero tomó la forma humana, luego murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la figura completa, ¿no? De eso podemos decir entonces que lo que nos salva ahora, lo que puede brindarnos perdón de pecados, no son los discursos de Cristo, no son las obras de sanidad, de milagros, o su bautismo, ¿no? En agua. No, lo que nos salva a nosotros es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la realidad. Y ese es el contenido del mensaje del Evangelio, ¿ya? Ahora vamos a la tercera razón. ¿Por qué debemos oír el Evangelio? Porque el Evangelio es del Señor Jesucristo. Esa palabra del es un sentido de propiedad o de pertenencia. Pertenece a Jesucristo. Es como que Cristo ha creado esa palabra evangelio. El primer escritor sagrado que usó la palabra evangelio fue Marcos. Es el segundo evangelista, o evangelio lo llaman también en la Biblia, el Nuevo Testamento. Mateo es primero, luego es Marcos, tercero Lucas, cuarto Juan. A esos 4 libros lo llaman los evangelios. Entonces, dicen que el libro de Marcos fue el primer libro escrito de todo el Nuevo Testamento. Y ahí es donde usa esa palabra evangelio. En Marcos 1:1, comenzando su libro nomás, él escribe: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De ahí comienza a narrar, ¿no? Es interesante ese libro, les recomiendo que lean ese libro, es bien dinámico y a la vez es breve, también son 16 capítulos nomás. Ahí nos presenta entonces que el Evangelio es del Señor Jesucristo. El Evangelio no es de los evangélicos. Nosotros los evangélicos no hemos inventado el Evangelio. Nos dicen evangélicos porque escuchamos el Evangelio, obedecemos el contenido de ese mensaje del Evangelio, ¿no? Y es una palabra que está en algunos nombres de nuestras iglesias. Dice Iglesia Cristiana Evangélica, ¿ves? Así, o dicen también Iglesia Cristiana, le ponen un nombre particular. Luego también puede ser Iglesia Evangélica, ¿ves? Eso es, pero en verdad es un nombre no más que nosotros usamos, por eso nos llaman evangélicos. Así como le pusieron la palabra cristiano a los hermanos de Antioquía, le pusieron ese nombre. Ah, ustedes están siguiendo a Cristo, entonces te vamos a llamar cristianos, ¿sabes? Sí, pero el evangelio no es de nosotros, es del Señor Jesucristo. Tomen nota de eso, ¿no? Y seguimos. Tampoco nos dice que el Evangelio es un documento escrito. También, también es la palabra. También nos dice
que el Evangelio es un documento escrito, porque nosotros cómo vamos a poder recibir la palabra hace más de 2000 años, lo que habló Cristo, lo que habló los apóstoles, era necesario a través de la escritura que podamos recibir. Por eso entonces es un documento escrito. Y eso lo tenemos en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, parte de la Biblia. Eso nos habla la vida de Cristo, pero desde diferentes ángulos de vista. Mateo ve a Cristo de una manera, Marcos de otro lugar podemos decir, eh, Lucas también él ve desde otro ángulo, pero todo sobre la persona de Cristo. Lucas ve más la humanidad y por eso es bien extenso y bastantes relatos tiene sobre la vida terrenal de Cristo. Y Juan también es de otra manera de ver sobre el mismo personaje Jesucristo, pero a Juan le interesa, le preocupa las enseñanzas de Cristo. Por eso hay bastantes enseñanzas de Cristo. Desde el capítulo 13, la segunda parte, de ahí comienza pura enseñanza. ¿Ves? Entonces, esos libros nos hablan sobre la vida de Cristo. Y esto es un documento escrito. También es el libro del Hechos de los Apóstoles en la Biblia, es el 5.º libro. Eso nos habla sobre la única iglesia que Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Es como decir, voy a fundar una iglesia y va a tener ciertas cualidades muy particulares. Y ellos empezaron a vivir, entonces, los primeros creyentes cristianos, llamemos, de la iglesia de Jerusalén. No tenían un nombre particular así, no se llamaban Asamblea de Dios, Bautista, Alianza Cristiana, sencillamente se reunían con un espíritu fraterno, pero vivían las enseñanzas de Jesucristo. Y esa historia entonces está escrita en el libro de los Hechos. O sea, Jesucristo tiene su iglesia. Ahora, si cualquier iglesia en esta tierra quiere decirse, ¿no? Nosotros somos iglesia. Y entonces tiene que ver su estilo de vida, tiene que ser conforme a los hermanos de Judea, porque ese es el modelo de la iglesia que dejó el Señor Jesucristo. Pero si yo digo, yo soy iglesia, yo soy parte de la iglesia, ¿sí? Pero mi conducta es todo lo contrario a lo que vivieron ellos, entonces tengo solo nombre de que soy cristiano y bueno, sí pertenezco a una iglesia, pero la realidad es diferente. De ahí ya en la Biblia habla las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago. Ahí nos va a presentar entonces la doctrina del Evangelio. ¿Eh? Eso es, entonces, el Evangelio también es un documento escrito. Y todo ese contenido llegó a ser parte de la Biblia. ¿Eh? La cuarta razón, ¿por qué debemos oír el Evangelio? Es porque Cristo predicaba el Evangelio. Ya eso nos dicen otros escritores. Mateo 4:23. Nos dice que Cristo predicaba en Galilea, que era una de las provincias vecinas de Judea, la tercera provincia. Primero estaba Judea, su vecina era Samaria, y después la tercera ciudad o provincia era Galilea. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino. Hola. Sí, están llegando. El evangelio del reino. ¿Ves? ¿Qué es lo que predicaba Jesucristo? Su evangelio, pues, las buenas noticias. Y dice, del reino, del gobierno de Cristo, que Él está ofreciendo a esta tierra. Y estaba acompañado de obras a favor de los enfermos, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ves? Entonces Cristo predicaba el Evangelio, no predicaba a Buda,
a los otros fundadores de religiones que hay en esta tierra. Cristo predicó también en muchas ciudades y a las otras provincias vecinas. Mateo 9:35, ¿qué nos dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, son pequeños pueblos, ¿no? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí podemos ver entonces, por eso es importante conocer la palabra evangelio, porque eso era lo que predicaba Jesucristo. Entonces, si yo digo soy creyente en Cristo, tengo que ser también simpatizante, o me debe gustar lo que Cristo predicó, lo que Cristo enseñó. Y eso está registrado en la Biblia, las predicaciones, las enseñanzas de Jesucristo. No puedo ser cristiano, seguidor de Cristo, y no leo la Biblia, no obedezco la Biblia. Eso no, es una especie rara. 5. La quinta razón por qué debemos oír el Evangelio. Porque si alguien no obedece el Evangelio, llegará a la condenación eterna. Esto ya lo escribió el apóstol Pablo, ya años adelante, sino después de su conversión él desarrolló un ministerio de mucho fruto, y le escribe a una pequeña iglesia, en una pequeña ciudad que era Tesalónica. Ahí había una iglesia bien ferviente. Escribe 2 cartas. Esta es la primera carta, Primera Tesalonicenses 1, 6 al 10. ¿Qué le dice? Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, lo que se siembra se cosecha. Es la ley de la vida. Aún sin intervención de Dios, se cumple esa ley. 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo se va a manifestar? Dice, en llama de fuego, para dar retribución o recompensa, o lo que merecen, ¿no? Dice, a los que no conocieron a Dios. Y luego dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a pasar cuando no se obedece al Evangelio, dice. ¿Cuál va a ser? Sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. ¿Ves? ¿Qué estamos viendo aquí? Que dice, los que no obedecen el Evangelio, que es un documento escrito, dice, van a llegar a la condenación eterna. Está en esas palabras, dice, sufrirán pena de eterna perdición. Que en la boca o en los escritos de apóstol Juan, libro de Apocalipsis, sería la muerte segunda. Mira por la ventana, si estoy yo. Por la ventana, por el lavadero. Así que debemos respetar el Evangelio del Señor Jesucristo, porque ahí está incluido nuestra salvación, nuestro destino. O sea, si obedecemos, hay salvación y vida eterna. Pero si no obedecemos, ¿qué va a pasar? Dice ahí, condenación eterna. ¿Ves? Los que rechazan el Evangelio de Cristo es lo mismo que rechazar a Cristo, pues, porque el Evangelio no es de la iglesia, no es de los evangélicos. Entonces el que rechaza el Evangelio está rechazando a Cristo mismo. Algunos dicen, pero yo quiero ir al cielo, dice, yo quiero ir al cielo, pero no me gustan los evangélicos.
No puede ser. Nosotros de una u otra manera estamos tratando de obedecer al Señor Jesús, mira. No hay iglesia perfecta, o sea, hasta los cristianos pueden pecar, pueden fallar, pero esos son los seres humanos. Cristo no ha fallado. Cristo ha hecho todo lo posible para que usted y yo podamos experimentar esa salvación. Entonces, por eso, el que rechaza el Evangelio está rechazando a Cristo, ¿eh? Los que rechazan a la Santa Biblia es lo mismo que rechazar a Cristo, porque la Biblia habla sobre la salvación en Cristo, ¿sabes? Entonces, si decimos ser cristiano, tenemos que apreciar la Biblia, porque ahí nos está hablando, que cada página de la Biblia nos debe llevar a Jesucristo, debe ayudarnos a reflexionar cómo está mi vida delante de Dios. Ya estoy de acuerdo con el Dios creador, me he puesto a cuentas cuánto le he faltado al Señor. Y hay oportunidad para toda persona. Por eso tenemos que apreciar también la Santa Biblia, ¿no? Porque ese es el documento donde está escrito el Evangelio y nos va a decir cómo ser salvos, cómo podemos entrar a la familia de Dios, ¿eh? Por estas razones es que debemos escuchar el Evangelio de Cristo. Y por estas razones el que escuche el Evangelio de Cristo recibirá siempre las bendiciones del cielo en esta tierra. Así que ese es el mensaje del Señor. O sea, asegura tu destino eterno, un destino de salvación, un destino de compañía, comunión eterno con nuestro Señor Jesucristo, pero también a la vez, si obedecemos el Evangelio, la Biblia nos dice que va a mejorar nuestro presente. Claro, porque todo lo que malogra nuestro presente es el pecado. Cristo precisamente murió para librarnos de ese terrible flagelo del pecado. Hoy entonces decidimos, ¿no? Decidimos oír el Evangelio, hacer caso al Evangelio, o decidimos rechazarlo. Tenemos ese libre albedrío. Así que esta es la primera lección de este tema grande, cómo entrar a la familia de Dios. Imagínate que este es un privilegio grande, ser parte de la familia de Dios, donde Cristo, nuestro Salvador, es nuestro hermano mayor. Y resultado es de que nosotros llegamos a ser coherederos con Cristo. Mira que recibimos herencia del Padre Celestial, del Dios Creador. Y el Espíritu Santo llega a ser nuestro compañero, vamos a decir, una persona que siempre nos acompaña en todas las circunstancias de nuestra vida. Eso es ser miembro de la familia de Dios. Y si usted decide ingresar a esta familia, va a tener muchos hermanos en esta tierra. Por eso nos llamamos hermanos. No es costumbre social, ¿no? Sino verdaderamente algo de Dios está en nosotros y puede estar en su corazón para ser parte de esta familia maravillosa. Así que esta es la lección por hoy día. Muchísimas gracias por su atención y podemos también, pueden participar con sus preguntas si desean, o escriben o abren su audio y nos hacen las preguntas. Pregunta. A ver, preguntas. Ya. Aquí también están presenciales, están algunos hermanos. ¿Está claro? A ver, dime ustedes, con toda confianza. Sobre el tema. Mira, ¿por qué dice buenas nuevas de salvación?